todavía alrededor del Plan B y temas anexos al INE. Tengo conmigo a Luis Miguel Carrillo, me da muchísimo gusto que nos acompañe de nuevo. Gracias, Ricardo, un placer. Gracias, Luis. Y te agradezco muchísimo a Luis Fernández que nos acompañe. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Ya se arreglaron las cosas en la UAM? Todavía no. No, sigue el paro y bueno, pues a escuchar a las estudiantes. Pues te agradezco mucho que estés aquí y bueno, pues que la universidad nos permita tenerte. A ver, tenemos varios temas y la verdad me gustaría conversarlos con ustedes y con el auditorio de manera detenida. Lo primero es esta decisión que toma el ministro Lainez. Ya se esperaba. No solamente darle entrada a la controversia constitucional presentada por el INE, sino decir, es conveniente suspender la reforma, el Plan B, hasta que no entremos al fondo del asunto, ¿no? Es una medida que toman los jueces cuando sienten que vale la pena ponerle un estate quieto, congelar las cosas para resolver. Les pido una opinión sobre las atribuciones de Lainez y sobre las ventajas o desventajas de que lo haya hecho. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo creo que aquí hay una palabra clave, los plazos. Lainez, por supuesto, tiene atribuciones para hacerlo, pero también hay una posibilidad de que se meta un recurso. Todavía no es definitiva esta decisión. La Corte tiene 2 salas, podrían revocar esta decisión de Lainez todavía. El tema plazo es el que juega, porque el Plan B estaba muy apretado en los artículos transitorios para desplegar su implementación inicial, toda la reestructura administrativa del INE, las duplicidades o no, la compactación, y tendría que terminar en agosto. La Constitución, en su artículo 105, dice que 90 días antes de que arranque el proceso electoral, antes del Plan B arranca en septiembre, después del Plan B era en noviembre, pues tienen que estar ya las reglas, no puede haber cambios sustantivos. Entonces aquí el INE ya estaba desplegando la implementación del Plan B. Incluso el INE interpretó darse 2 meses más porque los transitorios decían terminas todo en agosto y eso ya le permitiría con el nuevo inicio del proceso electoral seguir. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues que si en junio la Corte no ha resuelto, ya está el proceso electoral, ya son los 90 días antes del proceso electoral, en junio son los 90 días previos a septiembre, que es como están las cosas ahora, y entonces ahí ya sí juega el plazo, porque los vocales o se dedican a desplegar la organización como está ahora para las elecciones, todas las rutinas, o se hace la cuestión administrativa. Mientras más se tarde la Corte en resolver si la suspensión prevalece o no, ahí sí ya juega el factor plazo. Luis. Creo que lo más importante en esta decisión que toma el ministro Lainez, que creo que es muy importante que el público lo tenga presente, es sobre la segunda parte del Plan B, sobre las acciones sobre la controversia constitucional que presenta el Instituto Nacional Electoral. Hay una discusión con Presidencia de la República sobre si la Suprema Corte tenía o no las atribuciones para recibir una controversia constitucional, ¿no? Y la respuesta de Lainez es sí, porque admitimos la controversia y no solo eso, sino pedimos lo que ya decías al principio, que es poner en pausa los actos de aplicación de esta reforma completa. ¿Qué significa esto para el público? Es congelarla, evitar que los efectos de esta reforma sucedan porque podrían ser irreversibles. ¿Qué efectos? El más directo es que podrían correr a muchísimos funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional Electoral, violando derechos laborales, violando derechos políticos electorales de la ciudadanía y de distintos funcionarios en particular. Ahora, traemos esa discusión con Miguel porque la verdad, después de lo que pasó con Edmundo Jacobo, ¿no? Donde lo que dijo la Corte fue, o los jueces, perdón usted, pero el INE es autónomo y por lo tanto no pueden correr a Jacobo, pues yo creo que ya es un antecedente para saber que tampoco pueden correr a todos los que dicen que iban a correr. Sí ha sido una suerte de mentira dando esto de que van a correr a tanta gente. Y creo que después de lo de Edmundo Jacobo quedó claro. En mi opinión, sí, hay muchas cosas que discutirle al Plan B, pero este tema de que se tiene que despedir al 84.6% del personal, para mí es una mentira. Porque después de Edmundo Jacobo es una mentira. Y antes, porque el artículo 62 del propio Plan B determina que sí, hay un debate. El Plan B dice, ve si son temporales o permanentes las oficinas. Sí dice, ya nada más va a haber un vocal, pero dice la plantilla de personal la decides tú. Entonces, el INE no tiene obligación de correr a todos, no puede interpretar en contra de sí mismo. Me parece que incluso se quedara el Plan B o no, hay condiciones para que no tengan que correr al 85%. Hay otros que sí, porque si compactan, por ejemplo, las direcciones ejecutivas, pues ahí sí a los directores ejecutivos los tendrían que despedir. A nosotros los temas. Nada más para redondear esto, a ver, el ministro Lainez tenía facultades, la Corte puede
suspender y un poco lo que recomiendo a ustedes, apúrense a resolver el fondo, porque si no esto puede ser un problema. Voy con el otro asunto. Salen las quintetas. Hay una comisión que hace muy buen trabajo, ¿no? De integrantes que lograron sacar las quintetas para las nuevas y nuevos funcionarios del INE, pero en la recta final 6 nombres aparecen como muy vinculados a Morena. Una de las integrantes, Maite Azuela, dice: yo voto particular, estas personas están demasiado ligadas como para ser imparciales. Su opinión, Luis. Claro. Mira, también salió una carta de Sergio López Ayón ayer en la noche, justamente diciendo que él no reconocía necesariamente ese argumento por la idoneidad, que sí podían llegar a tener 4 personas de esas 6 que presenta Maite en el voto particular. Creo que ahí es una discusión que incluso con los 2 perfiles más técnicos, los 2 perfiles que se consideran más y que se consideran mucho más independientes del comité de selección. A ver, te pregunto directamente. Que tengas un pariente que esté en este momento en cargos de políticos cerca de Morena, ¿te hace que debas apartarte? ¿Te quita la idoneidad como se utiliza? Yo creo que es un argumento, yo creo que sí es un argumento muy potente, Ricardo, que existan vínculos familiares que puedan comprometer tu criterio y que lo puedan hacer parcial a la hora de tomar decisiones como consejero o consejera electoral. Y creo que esa parcialidad se ha visto reflejada en muchas posiciones de cercanía política, sobre todo por la cercanía política más que la afiliación familiar. Ahí tenemos desde Netzaí Sandoval, que en efecto es hermano de la que fuera secretaria de la Función Pública, pero ya ni siquiera es secretaria, o Berta Luján, que en efecto es hija de quien fuera presidenta del máximo órgano de Morena. Incluso hay gradaciones. ¿Tu opinión? Sí, a mí no me gusta que personajes directamente vinculados a la representación de un partido político aparezcan como aspirantes al árbitro electoral, pero hay que decir que esto tiene historia. Siempre ha sido un poco así. Siempre ha habido vínculos, ha habido el debate de que hay cuotas de partido. La reforma 2014 trató de poner un como dique de contención y decir que hay un comité evaluador. Pero si se reparten por cuotas el INAI o si se reparten por quien está en el gobierno decide quién es la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, eso se va a ver reflejado en el criterio con el que eligen a los que van a elegir. La famosa tómbola también llegó en 2014, porque recordarán que el IFE se quedó con 4, no nombraban el IFE antes de terminar su función. Entonces yo lo que digo es un proceso que sí tiene fallas en esta parte, pero que no es algo que esté fuera de lo que hemos vivido en los procesos anteriores. A ver, yo oigo a Santiago Krill diciendo, le digo a los Luises, hay un plan C, ya hay una urdimbre, una conspiración para poder hacer el INE. Y yo no alcanzo a ver si este es discurso político o tiene algún fundamento. Pues creo que sí son las fuerzas políticas. Al final el equilibrio hoy, la balanza está inclinada hacia Morena y eso es claro reconocerlo. Evidentemente van a intentar poner a los perfiles con mucho mayor afinidad en las posiciones electorales. Ahora, creo que el comité de selección sí hizo un trabajo extraordinario para seleccionar muchísimos perfiles que pueden en realidad generar un buen contrapeso en la negociación que eventualmente surja. Ahora, si resulta en tómbola, sí creo que esa quinteta para la presidencia del Instituto Nacional Electoral sí está cargada hacia Morena completamente. Yo ruego porque no sea tómbola, porque la verdad es que no es lo más saludable. Yo creo que va a haber acuerdo. ¿Tú crees que va a haber acuerdo? Yo creo que va a haber acuerdo. 2/3 se van a lograr. Yo creo que se pueden lograr los 2/3. ¿Le ponemos un dinerito aquí, Luis? Yo hablo, claro, no se adivino, pero a partir de las propias quintetas. Las quintetas traen, sí es más o menos claro que unos están muy cargados a Morena, pero hay quintetas también con perfiles con los que no ve mala oposición. Último tema. El senador Armenta el viernes propone que jueces y magistrados sean electos popularmente. Una opinión de cada quien. A ver, Luis, arráncate. Nada, a ver, me parece, déjame calificarlo, Ricardo, sí me parece una ocurrencia. Me parece una ocurrencia que sí el senador Armenta dice que está fundamentada en otros casos, hace referencia al caso de Bolivia, en donde se selecciona... En Estados Unidos hay un mundo de entidades donde así ocurre. En Estados Unidos los jueces, digamos, a nivel distrital, a nivel local, tienen procesos de elección, pero si tú sujetas a los jueces, magistrados, al Poder Judicial, a dinámicas electorales, lo primero que haces es generas un sesgo. Es como si el árbitro en un juego de fútbol, la afición tuviera que elogiar a los árbitros. Y claramente se carga la balanza hacia un lado o hacia el otro, quien tenga la afición en ese momento mucho más amplia. Y también obliga una cosa a los jueces o magistrados a poder a ganar el reconocimiento popular y a generar argumentos que sean mucho más
populares, como en este caso el punitivismo u otros similares. Luis Miguel. A ver, 3 puntos. Lo primero, yo veo imposible que pase esta iniciativa próximamente porque es una reforma constitucional, requiere 2/3 partes de entrada. Segundo, Perdón, déjame te hago un añadido. Y el senador Menta no se esmeró en hacer la propuesta completa. Añadió un parrafito al artículo 94, dijo que un nuevo plan electoral o reforma electoral resuelva los vacíos. En las leyes electorales. sí, o sea, yo creo que se da en un contexto político en donde hoy hay tensión con la Corte y que es como ponerse una estrellita, estoy poniendo esto. Pero más allá de eso, el punto neurálgico, yo no lo veo, yo no diría eso solamente surge en los países como Bolivia o en democracias de izquierda. No, pues ya lo mencionabas tú, en Estados Unidos a nivel local es algo común. En modelos... Texas, Illinois, Tennessee. En donde, por ejemplo, el gobernador pone al juez y luego con voto popular se refrenda o se somete a votación directa. El caso de Bolivia, que es la asamblea quien pone a los candidatos. Ahí es donde está, yo creo que la clave de este debate. Hay una tensión entre que si democracia representativa son sabios los legisladores y ellos sí toman decisiones responsables para elegir a los magistrados, por ejemplo, en el Senado o con la Corte, que no hay nada de política en eso, que eso es técnico, pues no es cierto tampoco. Y del otro lado, decir que el voto popular, sí, pero el voto popular sí es un modelo como el plan A, en donde son el propio presidente o la Cámara de Diputados o el Senado quien pone a los, no sería aquí tomboleables, sino a los elegibles, pues generas un poco este tema complicado. Y yo no veo una campaña de 100 personas o no. En el caso 20-20-20 como estaba. Hay que ver aquí en este tema. Es decir, en ahora, resumen, te pregunto, no es tan grave. ¿nos desgastamos en esta discusión o en realidad es un acicate, es un mensaje a la Corte de síguenos jalando las barbas y vas a ver qué te va a pasar? Yo creo que es un mensaje también de los senadores que se alinean a la voluntad presidencial o a lo que asumen que son del mismo partido. ¿no? Exacto, a los que asumen que van a tener una dirección o que la reforma del Poder Judicial va a ser indispensable y quieren poner un poco el granito de arena. Creo que esa es un poco la dirección que pone Armenta sobre la mesa. ¿Pero le pidieron que lo dijera o él lo dijo motu propio? Mira, no lo sé, pero sí son, o sea, modificar la Constitución, quemar esta carta para lograr la supermayoría que se necesita, creo que es una llamarada de petate, Ricardo. Luis, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernández, por esta conversación. Necesitamos entender mejor lo que está pasando en la dinámica política y les agradezco muchísimo su inteligencia puesta aquí a ras de tierra. Voy a hacer una pausa comercial.